Ok, la situación es la siguiente, jóvenes. Resulta que nosotros hemos visto integrales dobles e integrales triples. Voy a hacer un pequeño resumen aquí para que se den cuenta de que una integral triple se puede llevar a una integral doble y una integral doble a una integral triple. Nosotros habíamos visto de que si yo tenía una función z igual a f de xy, esta función que tengo acá es una función campo escalar, de tal manera que la función está definida en un dominio que está incluido en un espacio R2 y que tiene su imagen en R. Por eso este tipo de función se llaman funciones campo escalar. Es un número, un escalar. Nosotros habíamos visto de que yo podía tener la integral doble sobre una función que estaba definida con dos variables, diferencial de área, y que esta doble integral estaba, vamos a decir, restringida a una región D. Recuerden que esta región D para nosotros es la región de integración. Este diferencial de área que está aquí, nosotros lo habíamos descrito aquí como el producto del diferencial de X por el diferencial de Y. Por supuesto que este D que está aquí, que es la región de integración, puede estar incluido o puede ser igual al dominio de la función, a este que está acá. No voy a hacer detalles de esto porque esto es tema ya de cálculo 2. Lo que nos interesa es ver esta estructura que tengo yo aquí. En D, nosotros habíamos visto que podían haber regiones rectangulares y regiones más generales. Ahora, cuando yo tengo otra integral, voy a llamarla integral prima, y es una función que tiene tres integrales, y está definida ahora sobre S, este S que está aquí yo lo voy a llamar un sólido. Y aquí yo voy a tener una función que va a tener tres variables, f de x, y, z, y aquí es diferencial de volumen. Recordemos que aquí, ahora, esto que está acá, no, se le puede llamar región de integración, pero en realidad el nombre es sólido de integración, donde el diferencial de volumen no es nada más que el producto del diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. El orden de estos diferenciales me va a decir a mí cómo yo estoy trabajando. Por supuesto, aquí el S también puede estar incluido dentro del dominio de esta función campo escalar, porque esta función campo escalar que tengo yo aquí es una función f que está definida ahora en un dominio B que está incluido en el espacio R3, pero que indudablemente su rango también está en los reales. Quiere decir que S como tal puede estar incluido o puede ser igual al dominio de la función. Ya teniendo todo esto claro, nosotros vimos que existían lo que se llamaban los cambios en coordenadas. Y vimos tres cambios. Cuando estábamos trabajando con la parte de las integrales dobles, nosotros nos dimos cuenta que las coordenadas cartesianas, también llamadas coordenadas rectangulares, yo la podía transformar en coordenadas, vamos a decir aquí, coordenadas cartesianas, coordenadas polares. Y el cambio era que cada vez que aparecía X, yo lo iba a cambiar por R, coseno del ángulo, y cada vez que aparecía Y, yo lo iba a cambiar por R, seno del ángulo. Pero indudablemente, en forma general, si yo tenía la integral doble
sobre una región de integración en el plano XY de una función f de XY diferencial de área, cuando yo hacía el cambio a coordenadas polares, esto me volvía a dar a mí una integral doble. Pero aquí nosotros lo llevábamos de asterisco. ¿Por qué? Porque este D que está aquí está en las coordenadas cartesianas y este D asterisco que está aquí está en las coordenadas polares. ¿Qué se hacía aquí en la cantidad integrando? Se escribía E y donde estaba X yo escribía R coseno del ángulo. Donde estaba ahí escribía R seno del ángulo. Y luego multiplicaba por R, que yo podía escribir aquí diferencial de área prima, pero yo les dije a ustedes que escribieran de una vez diferencial de R, diferencial de θ. Aquí se puede ver claramente que el diferencial de área, que es el diferencial de X y diferencial de Y, se estaba cambiando por R, diferencial de R, diferencial de θ. Y este es el cambio que uno utiliza para cuando está en coordenadas polares. Habíamos dicho de que este R que está acá era como la función de peso que hacía que cuando yo estaba en coordenadas cartesianas y me iba a coordenadas polares, podía existir la igualdad. Y esto salía de un jacobiano, lo que se llama jacobiano de una transformación. Luego, en estos mismos cambios en coordenadas, nosotros observamos que no solo para las integrales dobles yo pasaba de coordenadas cartesianas a polares, sino que cuando yo tenía aquí las integrales, vamos a cambiar, las integrales triples y ellas estaban definidas en coordenadas cartesianas, yo podía hacer un cambio aquí a coordenadas cilíndricas y también a coordenadas esféricas. Profesor, Sí, ¿cómo no? uno cuando cambia coordenadas polares siempre va a quedar una integral de 0 a 2pi. No, eso puede cambiar. Eso va a depender de, vamos a decirlo así, de la región polar que usted tenga. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver si consigo por ahí algo para que ustedes vean que no necesariamente tiene que ir de 0 a pi, puede ir de 0 a pi cuarto, puede ir de pi cuarto a 2pi, todo depende de la figura que yo tenga. En la parte de coordenadas cilíndricas, yo había visto que si yo tenía la integral sobre una región que yo la voy a llamar ahora E, que es un sólido, de una función f de x y z diferencial de volumen, esto lo podía escribir yo como la integral triple y ahora el E yo lo cambio a E asterisco. ¿Por qué lo cambio a E asterisco? Porque aquí las coordenadas de este sólido están en coordenadas rectangulares, en las coordenadas cartesianas X y Z. Pero cuando yo hago la transformación del sólido de un espacio R3 a otro espacio R3, yo decía, el X lo cambio por R coseno de θ. El Y lo cambio por R seno de θ. Y Z permanece igual. Se utilizaba R, que es coincidente o coincide con el jacobiano de R2. Son los mismos. Y aquí yo escribía diferencial de radio, diferencial del ángulo y diferencial de Z. ¿Ok? Luego, en las integrales triples, cuando yo estaba trabajando con las integrales de tipo cambio esférico, yo podía tener acá una integral de una función f de x y z diferencial de volumen, y aquí voy a escribir omega, otro sólido. No necesariamente tiene por qué ser el mismo sólido. ¿Por qué? Porque hay veces que los sólidos que están en coordenadas cartesianas
para pasarlo a coordenadas cilíndricas es mucho más fácil que transformarlo a esférica. Por eso yo estoy colocando aquí otro sólido. Y aquí el cambio me quedaba que era la integral triple sobre el sólido omega asterisco. Entonces aquí entraba el cambio que nosotros habíamos visto para esta expresión. ¿Cómo era? Que aquí yo escribía R, entonces me quedaba la función ρ, que es como una P. Entonces me quedaba aquí seno de phi coseno de tita. El Z, el I lo cambiaba por ρ y aquí colocaba yo seno de phi, seno de tita. Y el Z se cambiaba por la otra estructura. ¿Cuál era el otro cambio que yo utilizaba cuando yo estaba haciendo el cambio a coordenadas de tipo esférica? ¿Alguien me pudiera a mí decir cómo queda? El último era ρ coseno de phi. Cierro. Me falta aquí multiplicar por el jacobiano de la transformación. Ese jacobiano lo voy a escribir así, fíjense. La derivada de la variable x, la variable y, la variable z, respecto de la variable r, la variable tita y la variable phi. Cierro, me queda diferencial de r, diferencial de tita, diferencial de phi. Ahora, cuando yo tengo acá el jacobiano que se llama J, jacobiano de la transformación de la función, que yo tengo x y z respecto de r, tita, phi, observen que en esta estructura que yo tengo acá, yo estoy considerando derivadas parciales, porque x en todo caso, si nosotros vemos acá, el x va a ser esta estructura que tengo acá, el y va a ser esta estructura que tengo acá, y el z este que tengo acá. Pero x no solo depende de phi, sino que depende también de tita. Aquí no debería ser r, disculpen. Yo siempre me equivoco allí, me van a disculpar. Para mí en realidad el ρ y el r para mí es lo mismo. Ahora yo vengo y les pregunto, ¿cómo queda esa transformación para el caso cuando estoy yo en coordenadas esféricas? ¿Cómo quedaba? El jacobiano de la transformación. Lo hicimos en la última clase, jóvenes. Diferencial sobre diferencial de ρ. No, ese no, todavía no. No. Todo esto es el producto de los diferenciales, pero lo que quiero yo saber es si ustedes se acuerdan cuánto valía el jacobiano este que estaba aquí. Recuerden, era r al cuadrado seno de phi. Este es el jacobiano de la transformación. ¿Por qué? Pues lo voy a escribir acá, y yo creo que esto lo deben saber ustedes porque lo debieron de haber visto en cálculo 2. Es la derivada parcial de x respecto de ρ, la derivada parcial de x respecto de tita, la derivada parcial de x respecto de phi. Luego, la derivada parcial de y respecto de ρ, la derivada parcial de y respecto de tita, la derivada parcial de y respecto de phi. Y finalmente, la última fila, la derivada parcial de z respecto de ρ, la derivada parcial de z respecto de tita y la derivada parcial de z respecto de phi. Indudablemente que yo tenía que calcular aquí el determinante de este. Cuando yo saco las cuentas, que esto no está en el programa, pero se lo estoy mostrando, cuando yo saco las cuentas de esto, que yo derivo parcialmente x respecto de tita, respecto de ρ, queda una expresión muy grande en funciones trigonométricas y ρ. Y después de que se sacan todas las cuentas, lo que yo tengo aquí es lo que me da aquí. R al cuadrado
seno de phi. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Bueno, reconocer cuando yo tengo una integral doble, cuando yo tengo una integral doble y la cambio a polar, cuando yo tengo una integral triple y la cambio a cilíndrica, y cuando yo tengo una triple y la cambio a esférica. ¿Alguna pregunta? Veamos. ¿Está claro este resumen? Recuerden que yo necesito de que ustedes participen porque no es lo mismo estar en un salón de clases donde yo los estoy viendo y yo puedo indagar y preguntar personalmente si ustedes están entendiendo el resumen. Recuerden que la semana que viene nosotros vamos a tener una prueba de esto. Vamos a hacer un problema, porque creo que están como medio ahí, sencillitos ahí, que no sé qué es lo que está pasando. Vamos a suponer que yo tengo aquí un ejemplo y me dice evaluar la siguiente integral. Y me dicen la integral entre menos 2 y 2 de la integral que está desde menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado hasta la raíz cuadrada positiva de 4 menos x al cuadrado. De la integral de la integral de x al cuadrado más y al cuadrado y que llega hasta 4. Y aquí dentro en la cantidad integrando voy a colocar x, voy a colocar diferencial de z y voy a colocar diferencial de y diferencial de x. Cuando yo tengo un ejercicio como este que se les puede aparecer a ustedes de esta manera, lo primero que uno hace es observar que esto es la cantidad integrando y que lo que yo tengo acá es el orden de integración. Ese orden de integración lo que me está diciendo a mí, si yo veo el diferencial de z, es que z es mayor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Y es menor o igual que el 4. Ya tengo resuelto el problema del z. Si yo ahora observo el y, quiere decir que el y va a ser mayor o igual que menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado y menor o igual que la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y finalmente, cuando yo veo el diferencial de x, el diferencial de x va a ser mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Ya con estas características que me las da la integral triple, yo puedo hacer los cambios. Es más, puedo conseguir el sólido. Porque si nosotros, por ejemplo, tomamos esta expresión que está aquí en y yo igualo ahí a más o menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, cuando yo elevo al cuadrado ambos miembros, aquí me queda y al cuadrado que es igual, la raíz cancela y me queda 4 menos x al cuadrado. Y al escribir el x cuadrado del lado izquierdo me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 2 a la 2 que es 4. Y esto representa una circunferencia. Por supuesto que cuando yo hago y igual a 0, el x que tengo aquí me está variando entre menos 2 y 2. Entonces yo puedo tomar el argumento de que yo tengo una circunferencia que está centrada en el origen y que indudablemente yo le puedo trazar el eje X y el eje Y decir que estoy fijando X. Y cuando yo estoy fijando X, el X está definido desde aquí, el X está viajando aquí, pero está definido desde este punto hasta este punto. El punto de abajo tiene coordenadas X. Y la y vale precisamente la raíz cuadrada negativa de 4 menos x al cuadrado. Y el punto este vale x y vale la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Por supuesto que si esto es una circunferencia y es la que yo tengo acá, el punto de la coordenada aquí es menos 2, 0. Y el punto de la coordenada aquí es 2, 0. Quiere decir que se justifica y me da este valor.
Indudablemente que cuando yo quiero hacer el sólido y yo visualizo aquí Z, esto aquí es un plano y esto aquí es un paraboloide. ¿Entendieron la idea de cómo se va planteando una integral? Sí, profe. Muy bien. Vamos a visualizar otro ejemplo. Ese lo voy a dejar allí, porque ese creo que lo hicimos en clase. No estoy tan seguro, pero ahí lo vamos a dejar. Vamos a suponer que yo tengo otro ejemplo aquí y yo les digo, bueno, dada la integral, y la voy a escribir por aquí, integral entre 0 y 2, integral entre 0 y la raíz de 4 menos x al cuadrado, y después la integral entre 0 y la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. En la cantidad integrando que voy a escribir aquí, voy a escribir la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso multiplicado por el diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Entonces, uno viene y dice, para esta integral, lo primero que observa es este orden de integración. Recuerden que si a ustedes no le dan la integral, ustedes tienen que construir el orden de integración. Y eso se hace a partir de la gráfica. Aquí se puede ver claramente de que si este es x, x aquí va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Si yo veo aquí el y, yo puedo decir aquí que el y es mayor o igual que 0 y menor o igual que la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y finalmente, cuando yo estoy viendo aquí el z, yo puedo decir que z es mayor o igual que 0 y menor o igual que la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, estas condiciones que están aquí son las que me dan a mí el sólido E. Aquí me dice cómo está variando. Si yo lo veo en dos dimensiones, jóvenes, y yo digo el eje Y y el eje X, y yo vengo e identifico, recuerden, y coloco X, si yo digo que de aquí hasta aquí es 2, y yo veo que la función Y es esta, cuando yo hago x0, y vale precisamente 2 también. Quiere decir que cuando yo hago el trazo de esta gráfica aquí, lo que me está dando a mí en esta parte punteada que tengo yo aquí es precisamente la variación de x que está entre 0 y 2 y la variación de y que ustedes dicen, ¿cómo se hace con y? Bueno, yo tomo un valor de x aquí y cuando yo subo hasta acá, toco al otro punto aquí. Este punto tiene coordenadas y este punto tiene coordenadas. Voy a quitar un minuto esto aquí porque sabemos que es x. Y yo les pregunto, si desde aquí hasta aquí es 2, en el punto que está acá pudiera ser 1. Pero como yo no sé dónde está, yo puedo colocar aquí que este es x y la altura de y aquí es 0. Y cuando yo estoy aquí, el x por la perpendicularidad de esto sigue siendo el mismo x. Pero el y es precisamente la curva roja que está aquí, que es esa sección positiva de 4 menos x al cuadrado que está aquí. Entonces uno dice, ah, ya tengo esto aquí. Si yo ahora visualizo z y digo, bueno, aquí me está diciendo el problema que z es mayor o igual que 0, es decir, en el plano xy, y menor o igual que la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, en esta parte de aquí, yo voy a trabajar con la frontera y decir que esto es la raíz de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Si nosotros visualizamos esta expresión que está aquí,
yo puedo decir que elevando este término al cuadrado y elevando este término al cuadrado, el cuadrado cancela con la raíz y lo que me queda es que z cuadrado es igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Estos términos los paso yo aquí opuestos a la izquierda y me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16, que es lo mismo que 4 al cuadrado. Y si nosotros visualizamos esto como una superficie cuádrica, esto que está acá es una esfera. Esfera. Que tiene su centro en el punto 0, 0, 0 y que tiene radio igual a 4. Entonces ya uno puede hacer, como quien dice, el sólido de esa función. Y ustedes dicen, profe, ¿y cómo sería el sólido? Bueno, ustedes trazan el eje Z, luego vamos a trazar un poquito inclinado aquí el eje Y, y aquí voy a trazar un poco inclinado el eje X. Lo identifico. Este es mi eje X. Este es mi eje Y. Y este es mi eje Z. Ahora, en el plano XY, nosotros vemos que es un cuarto de circunferencia. Quiere decir que si de aquí hasta aquí es 2, desde aquí también es 2, y yo trazo aquí la curva. Este es el piso. Este es Z igual a 0. Ahora, cuando yo veo este que está acá, yo me doy cuenta que eso es una esfera y que la esfera tiene radio 4. Quiere decir que si de aquí hasta aquí es 2, el doble aquí y el doble, no importa, lo voy a poner aquí, y el doble aquí es 4. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo sería en Z? También sería 4. Porque si yo hago estos dos 0, me queda que x cuadrado igual a 4 al cuadrado. X vale 4, y vale 4, z vale 4. Entonces yo puedo dibujar la sección de esfera que queda aquí. Y la sección de esfera tendría aproximadamente una estructura como esta. Oh, ya va, que se me fue. No crean que es muy fácil dibujar con este mouse así. Y esa sería la sección de esfera. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que el sólido con el cual yo estoy trabajando, yo tengo que levantarlo perpendicularmente. Vamos a hacerlo en otro color. Yo tengo que levantarlo perpendicularmente aquí y perpendicularmente aquí. De tal manera que cuando esta curva se levanta hacia arriba, aquí se forma esta estructura. Y si ustedes pueden ver, yo puedo... Lo estoy haciendo lo mejor posible en forma gráfica. Trazo una paralela a este. Y... No, perdón. Ya. Sería esto. Es decir, lo que está comprendido aquí, miren. Aquí, aquí, aquí. Es decir, que si yo quito todo lo que es azul, este es mi sólido. Todo esto, lo que está en rojo, sería el sólido E. Fíjense que aquí en el piso, Z vale 0. Y si yo a Z lo levanto perpendicularmente hacia arriba, está dentro hasta que llega aquí a la superficie. Y ustedes dirán, ah, ¿y qué corta aquí? Precisamente aquí en este punto toca la parte superior de la esfera. Entonces uno tiene que preguntarse, ok, aquí está la integral. Esta integral es muy complicada para hacerla en coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque yo la voy a volver a copiar, ¿ok? Esta la voy a volver a copiar abajo.
Entonces ustedes tienen acá, recuerden que me pueden interrumpir. Tienen ustedes aquí la integral entre 0 y 2. La integral entre 0 y la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. La integral entre 0 y la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Resulta que aquí adentro ustedes tienen la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Voy a colocar punto y coma y voy a decir por acá, primero integro respecto de z, que es el que está aquí. Entonces, al integrar respecto de z, voy a tomar otra hoja en mi pizarra, estos dos permanecen igual. Y como esta raíz no tiene z, permanece como constante. Es decir, que me está quedando aquí la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y la raíz cuadrada de 4 menos x, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y aquí z, donde z lo tengo que evaluar entre 0 y z lo tengo que evaluar entre la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí va el diferencial de y el diferencial de x. Cuando yo voy a sustituir, aquí indudablemente que me queda la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y la raíz de 4 menos x al cuadrado, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y después, cuando yo evalúo en z, porque resulta que cuando yo integro el diferencial de z, la integral del diferencial de z es z, entonces aquí me queda esta raíz multiplicada por la raíz de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Diferencial de y, diferencial de x. Si nosotros hacemos un pequeño corte aquí para indicar que primero voy a integrar respecto de y, esto es complicado de hacer. Y después de que yo evalúe esto, que no sale por las tablas, el queda lo tengo que volver a raíz. Y esto va a quedar catastróficamente grande. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y qué hacemos entonces? Hacemos un cambio en coordenadas cilíndricas. Entonces, ustedes dirán, profesor, entonces, ¿cómo va a quedar? Bueno, observen de que yo tengo un cilindro acá, ¿no? Que cuando yo estoy aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que cuando yo tengo aquí los cambios, yo tengo de dónde a dónde varía z, de dónde a dónde varía x. Entonces nosotros podemos ver que aquí este es el piso. Aquí este es el piso. Entonces yo digo, bueno, mi nuevo piso, este es el eje X y este es el eje Y. Y aquí me está diciendo a mí, yo vengo y lo identifico, tengo que identificarlo. Este es mi X y este es mi Y. Aquí yo sé que en esta parte de aquí, yo tengo que Y es igual a la raíz cuadrada de 4 menos Y al cuadrado, perdón, 4 menos X al cuadrado. Pero cuando nosotros sacamos las cuentas, nos quedó X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Esto que está aquí, lo sacamos de aquí. Por eso nosotros hicimos esta gráfica. Entonces, cuando yo tengo esto, aquí yo hago un cambio de sustitución cilíndrica y digo R al cuadrado coseno al cuadrado de tita, porque cambio el X. R al cuadrado seno al cuadrado de tita, porque cambio Y. Y aquí me queda 4. Yo saco factor común aquí R cuadrado, que multiplica el coseno cuadrado de tita más el seno cuadrado de tita, igual a 4. Esta es la identidad, y me queda que R cuadrado es igual a 4, es decir, que R es igual a 2. ¿Y qué representa esto en coordenadas polares? Una circunferencia, pero como nosotros estamos trabajando en primer cuadrante, la circunferencia sigue siendo desde 2
hasta 2, es decir, aquí. Oye, qué feo me quedó eso. Vamos a mejorarla. La circunferencia me quedó aquí. Ahora yo vengo y les pregunto, ¿cómo nosotros vemos para trazar aquí de dónde a dónde va esto? Fácil, se hace igualito como en la otra. Yo fijo aquí y me muevo acá. Y resulta que en el punto de aquí, la primera coordenada que yo tengo aquí es R. Pero R en este punto vale 0. Y desde aquí hasta aquí, el R vale 2. Ahora, el ángulo que yo tengo, lo tengo que medir desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale el ángulo tita aquí? 0. ¿Y cuánto vale el ángulo tita aquí? Pi medio. Ah, entonces ya tengo las nuevas coordenadas, porque resulta que R va a ser mayor o igual que 0, que está aquí, y menor o igual que 2, que fue lo que me dio aquí. Ya tengo de dónde a dónde varía R. ¿Qué me falta? Tita. Pero tita es mayor o igual que 0, que es el que tengo aquí, y cuando él se mueve completo para hacer mis cuartos de circunferencia, eso es menor o igual que pi medio. Ya tengo la coordenada en tita. ¿Cuál coordenada me falta si estoy trabajando en coordenada cilíndrica? Z. Ah, pero nosotros sabemos que z es mayor o igual que 0 y menor o igual que la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Es decir, desde el piso hasta la superficie de la esfera. Recuerden que este es 1/8 de esfera, 1/8 apenas. Entonces, haciendo el cambio acá, 0 va a ser menor o igual que el z, menor o igual, y aquí digo la raíz cuadrada de 16 menos r coseno de tita elevado al cuadrado menos r seno de tita elevado al cuadrado. Si yo saco las cuentas acá, me queda 0 es menor o igual que z, menor o igual que la raíz cuadrada, y aquí me queda 16 menos. R cuadrado de cuadrado lo saco factor común que va a multiplicar. Me queda el coseno cuadrado de tita, que es este, más el seno cuadrado de tita, que es este. Y esto vale 1. Quiere decir que finalmente z va a ser menor o igual, mayor o igual que 0, y menor o igual que la raíz cuadrada de 16 menos r al cuadrado. Ya tengo de dónde a dónde está variando z. Entonces, ¿qué me toca hacer ahora? El cambio. Entonces ustedes dicen, ¿cómo sería el cambio? Resulta que la integral que a mí me están dando es de 0 a 2. De la integral desde 0 hasta la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. De la integral de, oye, qué fea esa integral, déjeme arreglarla. De la integral desde 0 hasta la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Aquí me queda que esto era x al cuadrado más y al cuadrado, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Entonces yo tengo que escribir igual aquí la integral triple en coordenadas cilíndricas. Como no me queda espacio, lo voy a seguir aquí. Entonces la integral 0 hasta pi medio, esa es mi tita. La integral desde 0 hasta 2, ese es mi r. La integral desde 0 hasta la raíz cuadrada de 16 menos r al cuadrado, ese es mi z. De la raíz cuadrada, como x lo tengo que sustituir, ustedes dicen r coseno de tita elevado al cuadrado más r seno de tita, más r seno de tita elevado al cuadrado. Pero yo cuando hago una transformación y voy de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, recuerden, estas son
cartesiana cilíndrica, yo tengo que multiplicar por el jacobiano de la transformación. Entonces yo digo diferencial de z, que es el primero que voy a hacer, diferencial de r, que es el segundo que voy a hacer, y diferencial de θ, que es el último que voy a hacer. Así que cuando yo saco las cuentas, que ya tengo esto descrito, aquí es la integral desde 0 hasta pi medio, la integral desde 0 hasta 2, la integral desde 0 hasta la raíz cuadrada de 16 menos r al cuadrado. Si nosotros sacamos la cuenta aquí, esto es r cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1. Entonces me queda la raíz cuadrada de r cuadrado, que multiplicada por esta r queda r al cuadrado. Diferencial de z, diferencial de r, diferencial de θ. Entonces uno viene y dice, bueno, voy a Profe, integrar... Ajá. ¿qué pasaría si yo cambiara el orden, por ejemplo, de z, de θ, de r, cambiando también las integrales, obviamente? Entonces tiene que cambiar aquí que no está fijando x desde el piso, sino que usted va a hacerlo, es decir, no va a trabajar en el plano xy, sino que va a trabajar en el plano xz. Ah, ya. Fíjese, sí, fíjese que yo siempre lo hago en xy, porque es la forma usual que está en los libros, pero yo lo puedo hacer en cualquier plano. Ok. Ok. Entonces, ¿qué me queda aquí, jóvenes? Aquí me queda que esto es la integral entre 0 y pi medio de la integral entre 0 y 2 de... Como este r cuadrado no depende de z, yo lo escribo aquí. Y cuando yo integro z, me queda z. Y z lo tengo que evaluar entre z igual a 0 y z igual la raíz cuadrada de 16 menos r al cuadrado. Todo esto multiplicado por el diferencial de r, diferencial de θ. Cuando estoy aquí me queda que esto es la integral entre 0 y pi medio de la integral entre 0 y 2, y cuando yo voy a sustituir el z, en 0 es 0, pero aquí en z me queda esto. Es decir, que mi nueva cantidad integrando es r cuadrado que multiplica 16 menos r al cuadrado, diferencial de r, diferencial de θ. Y si nosotros observamos esta integral, esa integral es muchísimo más fácil que hacer esta. ¿Dónde está? Que hacer esta. Cuando ustedes están aquí, entonces tienen que ver qué pueden aplicar aquí para resolver esto. ¿Qué me sugieren ustedes a mí para resolver esto? Supongamos que yo les coloco... ¿Cómo cuál? Deme una ahí. U es menos r cuadrado. Ajá. Entonces de U va a ser menos 2r de U. Ajá. No. Ah, sí, sí, menos 2r de R. Ahora de U menos de U sobre 2 va a ser igual a R de R. Ajá. Y ahora reemplaza la integral que está viendo en los nuevos Ajá. límites. Cuando R es 0 y cuando R es 2. Eso está muy bien, pero tenemos un pequeño problema. Porque observe algo aquí. Aquí está el DDR, que es este. Y aquí está el R, pero aquí es R cuadrado. Quiere decir que esto que está acá no aplica. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Se lo voy a poner de otra manera. Piense una cosa. No, más sencillo aún, miren. Voy a escribir la integral.
Lo pueden hacer por partes, ¿oyeron? Pero es un poquito largo. ¿Por qué? Porque lo que está aquí es igual a lo que está aquí, entonces va a ser un poquito largo. Entonces, r al cuadrado, raíz cuadrada de 16 menos r al cuadrado, diferencial de r. Entonces voy a hacer aquí una sustitución de tipo trigonométrica. Entonces aquí, esto es la raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado menos r elevado al cuadrado. Es decir, que el cambio es r igual a 4 seno de tita. Bueno, voy a cambiar el ángulo para no confundirlo con el tita que está acá. Vamos a colocar aquí, ¿qué ángulo le ponemos? Phi tampoco. Vamos a colocar delta. Entonces yo derivo y digo diferencial de r es igual a 4 derivada del seno es el coseno de delta diferencial de delta. Entonces, la integral de r cuadrado raíz cuadrada de 16 menos r al cuadrado diferencial de r lo voy a cambiar. Integral r cuadrado lo cambio por esto, es decir, 4 seno de delta, todo esto al cuadrado. Raíz cuadrada de 16, que es este, menos r, 4 seno de delta al cuadrado. Y todo eso multiplicado por el diferencial de r, que es, no me cabe aquí, lo voy a poner por aquí arribita, 4 coseno de delta diferencial de delta. Voy a seguir abajo. Quiere decir que aquí me está quedando, al elevar aquí me queda integral 16 seno al cuadrado de delta. Raíz cuadrada. 16 menos 4 al cuadrado es 16 seno al cuadrado de delta. Todo multiplicado por 4 por el coseno de delta por el diferencial de delta. Este 16 y este 16 los factorizo y me queda integral 16. Fíjense que no he simplificado nada ni he hecho nada más. Raíz cuadrada de, factorizando, eso es 4 al cuadrado que multiplica a 1 menos seno al cuadrado de delta. Todo eso por 4, por el coseno de delta, por el diferencial de delta. Esto es igual. Este 16, este 4 y este 4, yo lo puedo escribir. 16 es 4 al cuadrado. Y este 4 con este 4 es 4 al cuadrado, es decir, 4 a la 4. Integral. Seno al cuadrado de phi. Pero si yo veo, esta es la identidad fundamental. Y 1 menos seno cuadrado es el coseno cuadrado de delta. Cuando sale fuera de la raíz, sale simple, coseno de delta, que multiplica aquí al coseno de delta. Y todo esto diferencial de delta. Finalmente me está quedando aquí que esto es 4 elevado a la 4 integral del seno cuadrado de delta por el coseno cuadrado de delta, diferencial de delta. Y ya cuando ustedes están aquí, ¿Profesor? ¿sí? Pero no le falta el 4 de adentro de la raíz. ¿Sí? No, ve. Cuando este sale fuera de la raíz es 4. Y Sí. con este 4 a la 2, este 16 y este 4 a la 2, queda 4 a la 4. ¿Ya lo vio? Ah, sí, ahora sí. Muy bien. Cuando yo estoy aquí, entonces digo yo, ¿qué puedo hacer para resolver esto? ¿Qué me sugieren ustedes? Muchos de ustedes dirán, profesor, yo tengo que trabajar con las formas que me dieron en cálculo 2 cuando yo tengo de que tengo el producto de funciones trigonométricas y los exponentes son pares. Entonces yo digo, ok, seno al cuadrado de phi, que multiplica el coseno, que es 1, menos el seno al cuadrado de, de delta. Todo eso por el diferencial de delta.
Entonces yo puedo multiplicar este por este y este por este. Entonces me queda aquí que es 4 a la 4 integral seno al cuadrado de delta menos seno a la 4 de delta y todo esto diferencial de delta. Como tengo dos integrales, las separo. 4 a la 4. La integral de esta, cuando es cuadrado, lo cambio por el ángulo doble. Es decir, 1 menos el coseno de 2 veces delta partido en 2. Y este que está acá, yo lo cambio por 1 menos el coseno de 2 delta, perdón. Dividido. Y todo esto diferencial de delta. Profe, ¿el 1 Sí, igual está dividido en 2? sí, todo. Entonces acá ustedes dicen, bueno, aquí esto es 4 a la 4, integral. Aquí pueden separar y decir 1 partido en 2, menos el coseno de 2 delta sobre 2, menos, pero aquí tienen que hacer el desarrollo. Ese desarrollo le queda cuadrado del primero, 1, menos doble producto del primero por el segundo, 1 coseno de 2 delta, más el cuadrado del último, que sería coseno al cuadrado de 2 delta, y todo esto partido en 4. Diferencial de delta. Así que aquí me queda 4 a la 4, integral. Fíjense que aquí tengo 1/2 menos 1/4. 1/2 menos 1/4 es 1/4. Menos el coseno de 2 delta partido en 2. Menos con este menos me queda, y me queda 2 partido en 4, eso es 1/2 del coseno de 2 delta. Más el coseno cuadrado de 2 delta, que tengo que volver a aplicar ángulo doble. Es decir, que me queda 1 más el coseno de 4 delta partido entre 2 con este 4 me queda 8. Y todo esto diferencial de delta. Ya finalmente, se lo voy a dejar a ustedes, pero lo voy a plantear para que vean, ¿no? 4 a la 4, integral, 1/4, 1/2, menos 1/2, estos dos se cancelan. Y aquí me queda más 1/8 al separar, más coseno de 4 delta partido en 8. Y todo esto diferencial. Entonces esto me queda 4 a la 4. Aquí tengo que sacar las cuentas, ¿no? Porque si yo tengo 1/4 más 1/8, el mínimo es 8. 8 a 4 es 2, 8 a 1, 3/8. Entonces me queda la primera integral, me queda 3/8 de delta. Más, cuando yo integro el coseno, la integral del coseno es el mismo, seno, perdón. Es el seno de 4 delta. Como yo tengo que llamar u, al multiplicar 4 por 8 me queda 32. Que me perdí por acá. Entonces, déjenme ver por acá. Listo, aquí está. Ya cuando yo tengo esto, yo tengo que construir el triángulo para devolverme. ¿Se acuerdan, no? Jóvenes. Tienen que dibujar el triángulo para poder devolver el cambio. ¿Cuál fue el cambio que yo utilicé? Lo voy a buscar. El cambio que yo utilicé fue este. R igual a 4 seno de delta. R igual a 4 seno de delta. Despejo delta. Perdón, despejo el seno. Entonces me queda que el seno de delta es igual a R sobre 4. ¿Quién es R? El cateto opuesto, el que va aquí. ¿Quién es 4? La hipotenusa, que va aquí. ¿Y dónde va el ángulo? Va aquí.
Entonces, cuando yo hago la sustitución aquí, finalmente me queda 4 a la 4, que multiplica a 3 octavos de delta, pero delta sería, voy a hacerlo en me gusta rojo, pero delta sería el arco seno de R partido en 4, más el seno de 4, Dios, esto está muy largo. Resulta que el seno de 4 delta, yo lo tengo que cambiar por 2 veces el seno de 2 delta por el coseno de 2 delta. Pero el seno de 2 delta es lo mismo que el seno cuadrado de delta. Para ver. Ya va. Sí, sí. Me falta un 2 aquí. 2 veces el seno cuadrado. Para ver. Ya va. Déjame recordar, porque yo a veces no me acuerdo de toda la fórmula. El seno del ángulo doble. Ah, sí, ya me acordé. Es 2 veces el seno del ángulo simple por el coseno del ángulo simple. Vamos a escribir bien esto. Y todo eso multiplicado por el coseno del ángulo doble, pero el coseno del ángulo doble es el coseno al cuadrado del ángulo simple menos el seno al cuadrado del ángulo simple. Entonces, ustedes dicen, ah, profesor, entonces por fin, ¿cómo queda? Queda así, fíjense. Aquí me queda más esto, ¿no? Entonces voy a escribir más 1 sobre 32. Seno de 4, ¿qué es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Entonces me queda 2 por 2 sería 4. Entonces yo coloco aquí 4. Entonces aquí me queda seno de este ángulo. Ah, pero el seno es R sobre 4. R sobre 4. Por el coseno. Pero el coseno me falta el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente es 16 menos R cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 16 menos R al cuadrado. Entre la hipotenusa. Que es este. Todo eso multiplicado por el coseno al cuadrado. Es decir, tengo que abrir otro paréntesis y decir raíz cuadrada de 16 menos R al cuadrado sobre 4 al cuadrado y le resto, es decir, y le resto el seno al cuadrado que sería R sobre 4 al cuadrado. Esto que está acá multiplica a esto que está aquí. Y vamos a quitar esta llave que está aquí y vamos a escribir más bien ahí una llave y aquí iría la otra llave. Bueno, aquí está resuelto el problema, porque ustedes dirían, ah, profesor, ¿y ahora qué hago yo con esto? Yo tengo que evaluar R mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Entonces yo tengo que colocar aquí 2. Yo tengo que colocar aquí 2. Yo tengo que colocar aquí 2. En donde está la R tengo que colocar 2. Y después, ¿qué tengo que colocar? 0. Y después de que hago todo esto, me falta evaluar en tita. Y en tita me da pi medio. No lo voy a hacer porque se nos va el tiempo aquí haciendo todo esto. Sin embargo, este es un ejercicio donde nos paseamos por muchas cosas. Preguntas al respecto, jóvenes. Profesor, ¿Sí? cuando hizo seno de 4 phi, no entendí cómo hizo la fórmula. Esta. No, la más abajo. Esa Esa. es la fórmula del ángulo doble. Esa que dice que si usted tiene el seno de 2 veces alfa, eso es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Esa fue la fórmula que yo apliqué allí. Entonces, como aquí es 4,
aquí debe ir 2. Como es 4, aquí debe ir 2. Y va el 2. ¿Ya? Esa fórmula sale del seno de alfa más alfa, que eso es el seno de alfa coseno de alfa más el seno de alfa coseno de alfa. Pero como esto es igual a esto, me queda 2 veces el seno de alfa coseno de alfa. Y fíjese que esto es igual a esto. Otra pregunta. Profe, en el arcoseno de R sobre no le falta alguna Ya va, forma. déjenme ver. Ahí, Ah, no, no, me faltó el 3/8, me faltó aquí. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está el 3/8. Fíjense que, por ejemplo, aquí cuando ustedes están calculando, por ejemplo, y ustedes tienen, lo voy a escribir por acá, el arco seno de R sobre 4. El R lo tengo que evaluar en 2. Entonces yo digo 2 partido en 4 y aquí 3/8, ¿cierto? Esto es lo mismo que 3/8. Por supuesto, los 3/8 hay que multiplicarlo después por fuera, 4 a la 4, ¿no? Entonces aquí me queda arco, seno, al simplificar es 1/2. Entonces algunos de ustedes diría, ah, profesor, ¿y cuánto es eso entonces? Esos son 30 grados. Entonces aquí yo puedo decir que esto es 3/8 por el arcoseno de 1/2, que son 30 grados. Y 30 grados es pi sexto. Entonces, solo yo al simplificar tercera y tercera, me queda aquí que esto es pi 8, 16. Este pi sobre 16 es lo que me da aquí, este nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo quiero serles claro y muy franco, jóvenes. Yo no me voy a fijar mucho en estos numeritos, porque se pueden perder por el camino. Lo que interesa es que ustedes manejen el procedimiento. Algunos de ustedes dirá, profesor, ¿habrá algún programa que pueda hacer esto? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Lo que pasa es que, vamos a ser claros, con el tiempo tan recortado que nosotros tenemos, se nos complica. Pero voy a compartir con ustedes un programa que yo creo que yo les hablé al principio y les dejé el link para que ustedes lo bajaran, que se llama WX Máxima. Aquí tengo yo la teoría de cómo hacer integrales dobles con el programa. Y no solo eso, puedo hacer integrales dobles y puedo hacer integrales triples. Mírenlo. Yo les voy a dejar esto para que ustedes practiquen. ¿Ok? Para que ustedes practiquen. Por supuesto, se tienen que leer la teoría que yo escribí acá. Esto no está en los libros. Esto es un resumen que yo hice con ciertos problemas para que ustedes puedan, de una manera u otra, ver la integración con este programa. Pregunta al respecto. profe, es que yo descargué el programa, pero, por ejemplo, ¿hay algún tutorial como para aprender a usarlo que usted recomiende? Sí, le explico algo. Estamos en la página de WX Máxima, ¿cierto? Sí. Mire aquí donde dice ayuda. Ah. Usted le da. Aquí están los tutoriales, mírelo. Oh, oye, cachado. Entonces ahí tiene como los tutoriales. Mire qué dice aquí. Ejemplo. Entonces usted le da conectado, les da ejemplo. Y ahí tiene. Y aquí están los tutoriales. Yo quiero compartir con ustedes otra cosa, jóvenes. Vamos a ver dónde está.
Vamos a ver si me deja o que no me está dejando. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, no me lo deja compartir. Se llenó todo aquí. Qué lástima. Tendría que salir y volver a entrar para mostrarle algo. Vamos a ver si puedo hacerlo. Denme un minuto que estoy buscando algo para mostrarles por internet. No, no me da la opción. Bueno, ahora cuando terminemos la clase, voy a mostrar un programa libre que está en internet que les pudiera ser de mucha ayuda. Ok, volvamos acá. Bueno, entonces, esa es la idea para las integrales triples cuando están dadas en coordenadas cilíndricas. Ahora, la parte de coordenadas esféricas es un poco más tedioso, ¿ok? Es un poco como de más estudio, como quien dice. Sin embargo, déjenme volver a intentar a ver si puedo, porque yo no sé por qué razón no me deja compartirle la página que tengo yo aquí. Eso sí está... No me deja compartirle. Es como si se hubiera llenado todas las opciones para compartir. No, no me da la opción. Es una lástima porque quería mostrarles un programa. No, no me da la opción. Es una lástima porque de verdad no me da la opción para poder hacer esto. Vamos a hacer un planteamiento en coordenadas esféricas, ¿ok? Para que ya cerremos la clase del día de hoy. Por supuesto que yo no les voy a complicar la vida en exigir problemas muy complicados, ¿no? Es en función de lo que nosotros hemos estudiado. Entonces, déjenme buscar alguna situación en coordenadas esféricas. Voy a plantear un problema aquí, para que vean. Profesor, Ajá, pregunte, joven. ¿cuál sería el siguiente evaluación? La semana que viene tenemos que hacer el parcial, porque en esta semana, según las autoridades de la universidad, no deberíamos, es decir, desde la semana pasada no deberíamos haber hecho parciales. Debería ser esta semana o la próxima. Entonces, la próxima semana, el día jueves en la tarde, nosotros vamos a tener un parcial. ¿Qué va a ir para ese parcial? Lo que estamos repasando hoy. Integrales dobles en coordenadas polares, integrales triples en cilíndrica, integrales triples en esféricas y la parte del centro de masa, el centroide, que nosotros estudiamos en la clase anterior. Yo quería darle más aplicaciones, pero no nos da tiempo. Entonces, la tercera unidad, que la comenzaríamos Dios mediante la semana que viene, es sobre la parte de las ecuaciones diferenciales. Entonces, ahí yo sí les voy a pedir a todos ustedes que bajen el programa WX Máxima, porque hay veces que se presentan ecuaciones diferenciales que tienen mucho desarrollo.
Pero con WX máxima, ustedes pueden comprobar su resultado. No hay calculadoras que lo hagan directo. Y yo les voy a enseñar a ustedes las instrucciones para que vean cómo se hace. Ok, aquí hay un problema que dice así. Encontrar el volumen y el centro de masa de un sólido con densidad constante. Cuando yo hablo de densidad constante, es densidad de X y Z, que yo lo puedo llamar K. ¿Ok? Ya va un minuto, ¿sí? ¿Aló? 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 Ya. Ya va un minuto, joven. Ya va, jóvenes, disculpen, que es que me estaban dando una consulta médica. Ok, cuya cota superior e inferior son la esfera R igual a A y el cono ρ igual a alfa. ¿Ok? Ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es esto? Bueno, recuerden ustedes, jóvenes, que si yo tengo una esfera, les voy a dar un ejemplo de la esfera. Tienen un radio. Yo voy a decir que ese radio es precisamente A al cuadrado, para que me coincida. Entonces, si yo hago los cambios respectivos de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas, aquí sería R al cuadrado, seno al cuadrado de phi, coseno al cuadrado de tita, más, cuando hago la sustitución aquí me queda R al cuadrado, seno al cuadrado de phi, seno al cuadrado de tita, más, cuando hago la sustitución aquí es R al cuadrado, y aquí me queda coseno al cuadrado de phi, y todo eso al cuadrado. Si nosotros vemos en el desarrollo que tengo acá, yo puedo sacar factor común R, y aquí me está quedando seno al cuadrado de phi, coseno al cuadrado de tita, más R al cuadrado, seno al cuadrado de phi, perdón, estoy cometiendo un error. El error es que estoy sacando factor común y lo estoy volviendo a escribir. Disculpen. Entonces aquí me queda seno al cuadrado de phi, seno al cuadrado de tita, más coseno al cuadrado de phi, cierro, igual a al cuadrado.
Ahora, en esta parte que yo tengo acá, nosotros podemos ver que aquí tengo seno al cuadrado de phi y aquí también. Entonces lo voy a factorizar. R cuadrado, seno al cuadrado de phi, que multiplica primero a que es el coseno al cuadrado de tita, más segundo a que es el seno cuadrado de tita. Y todo eso yo le tengo que sumar lo que queda, que es el coseno cuadrado de phi. Yo cierro y esto me da a al cuadrado. Como ustedes saben, por media, el coseno cuadrado más el seno cuadrado, eso vale 1. Quiere decir que aquí me va quedando r cuadrado, seno al cuadrado de phi, más, al multiplicar por 1 es él, más el coseno cuadrado de phi. Y eso debe ser igual a al cuadrado. Quiere decir que finalmente esto vuelve a ser la identidad fundamental y esa vale 1. Así que les queda r al cuadrado igual a al cuadrado. Pero si yo saco raíz a ambos miembros, r es igual a a. Por eso esto es la esfera, la que aparece aquí. Con el caso del cono es lo mismo. Resulta que nosotros en la primera unidad, nosotros hicimos un pequeño repaso de la superficie estática. Habíamos llegado a que el cono tenía la ecuación z igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Como yo voy a cambiar esto a coordenadas esféricas, z lo tengo que cambiar por r coseno de phi. Aquí me queda la raíz cuadrada. Oh, disculpen. La raíz cuadrada, entonces x yo lo cambio por r al cuadrado, seno al cuadrado de phi, coseno al cuadrado de tita, más y lo cambio por r cuadrado, seno al cuadrado de phi y seno al cuadrado de tita. Aquí sigo, r coseno de phi igual. En esta parte yo vuelvo a ver que tengo r cuadrado, seno cuadrado, r cuadrado, seno cuadrado, y lo puedo sacar factor común. Es decir, r cuadrado, seno al cuadrado de phi, que va a multiplicar al coseno cuadrado de tita más el seno cuadrado de tita. Cierro mi raíz. Ah, pero ya sabemos, por lo que acabamos de hacer, que esto es 1. Quiere decir que me queda r coseno de phi igual, como me queda solo esto, y está el cuadrado, sale afuera, y me queda r seno de phi. Entonces uno viene y mira acá. Phi igual a alfa. Entonces ustedes dicen acá, ajá, profesor, ¿y aquí cómo sería esto? Porque no entiendo cómo me quedaría. Porque estoy sustituyendo, yo tengo que conseguir el valor del ángulo. Yo puedo aquí simplificar este con este. Y me está quedando aquí coseno de phi igual al seno de phi. Y resulta que el coseno de un ángulo es igual al seno del ángulo precisamente cuando phi es igual a un alfa. Entonces por eso phi igual a un alfa representa para mí el cono que está aquí. Entonces uno diría, ah, profesor, entonces ¿cómo quedaría la situación aquí? La situación quedaría así, le voy a explicar. Dibujo un sistema referencial. No está centrado, ya va. Ahora voy a dibujar una esfera.
Y ustedes dicen, aquí está la esfera. Para que tenga perspectiva mi esfera, yo le hago esto. Y cuando me voy a la parte de atrás, que no se ve el otro meridiano, se vería. No voy a congestionar de más rayita esto. Ahora voy a dibujar el cono. Y ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo estaría el cono? Bueno, el cono, ya saben cómo es el cono, ¿no? Como el cono está θ igual a alfa, quiere decir que el ángulo que está aquí y el ángulo que está aquí es el mismo. En otras palabras, voy a buscar un punto aquí y un punto aquí. De tal manera que yo pueda hacer esto, miren. Oh, vamos a buscar una rayita más bonita. De tal manera que yo pueda hacer aquí. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la misma, porque θ y alfa son los mismos. Hasta aquí. Como por aquí. Quiere decir que aquí está mi cono. Ya va. Déjenme hacerlo bien. Aquí está mi cono. Y la parte de atrás del cono que no se ve es esta. Entonces yo ahora vengo y les pregunto, ¿qué les parece a ustedes la gráfica de esa función? Yo vengo y voy a quitar aquí porque dice, miren acá, encontrar el volumen y el centro de masa del sólido con densidad constante, cuya cota superior e inferior es una esfera y un cono. Es decir, es como si esto fuera una barquilla, un cono. Esta parte que está aquí, yo la quito. Esta parte que está aquí, yo la quito. Todo esto yo lo quito porque no me está haciendo falta para nada. Todo esto yo lo quito. Y quito esta línea punteada. Quito esta línea punteada. Ahora, yo vengo y les pregunto a ustedes. ¿Esto no tiene cara de ser una barquilla? Fíjense. Este es el copo y lo azul es la parte del barquillo seco. Entonces uno dice, bueno, yo voy a calcular el volumen. Resulta de que el volumen de ese sólido va a ser la integral triple sobre el sólido E diferencial de volumen. Pero como yo lo voy a hacer en coordenadas esféricas, esto es la integral triple sobre E. ¿Qué tengo aquí? Que representa el jacobiano de la transformación. Y aquí tengo que escribir diferencial de volumen. Pero eso mismo también se puede escribir como la integral triple sobre el sólido E de R al cuadrado seno de phi, diferencial de R, diferencial de θ, diferencial de phi. Como yo quiero saber de dónde a dónde va cada uno, yo vengo y los establezco acá y digo, ok, yo voy a decir entonces que el θ va a ser mayor o igual y menor o igual. Si nosotros vemos esta figura, jóvenes, y yo considero la proyección en el plano XY, es decir, en el piso, es como si yo digo, voy a proyectar aquí y voy a proyectar aquí. Y cuando yo proyecto allí, que llego hasta aquí, yo puedo observar claramente que lo que se está formando aquí abajo es una circunferencia. Cuando se intersecta la barquilla con la parte de arriba de la esfera. Entonces, si yo lo visualizo con el ángulo θ, que siempre se mide en el plano XY, el ángulo parte de aquí y da una vuelta completa hasta acá. Voy a hacerlo un poquito mejor. El ángulo parte de aquí y hace esto. Este es mi ángulo θ. Entonces yo puedo decir aquí que θ es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi. Una vuelta completa. Ahora yo necesito saber
phi. Va a ser mayor o igual y menor o igual. Entonces aquí es fácil, porque el ángulo phi, no lo olviden nunca, se mide. Lo voy a hacer en qué color, en este color. El ángulo phi siempre se mide a partir del eje Z hasta la superficie, que en todo caso es el cono. Pero en el cono nosotros podemos ver que si phi es igual a alfa, es porque el ángulo mayor que él toma es pi cuarto. ¿Y eso por qué? Porque si yo tengo un triángulo y yo digo que este... Dios mío, qué triángulo tan feo. Vamos a hacerlo bien, disculpen, jóvenes. Si yo tengo un triángulo y esta es su hipotenusa, y yo digo en el triángulo que este lado es igual a este, es porque esto vale pi cuarto y esto vale pi cuarto. Los ángulos son iguales. Entonces, como estos dos ángulos son iguales, quiere decir que el ángulo que se consigue aquí con el cono es de 45 grados. Es decir, que phi va a ser mayor que 0 y menor que pi cuarto. Si no lo ven así, lo pueden ver de esta manera. Y lo voy a hacer por acá en rojo. Resulta de que yo llegué aquí a que el coseno de phi es igual al seno de phi. Miren. Si yo divido todo lo que yo tengo acá por coseno, al dividir coseno por coseno me queda 1. Y al dividir seno por coseno me queda la tangente de phi. Si yo despejo phi, phi va a ser igual al arco tangente de 1. Y resulta que el arco tangente de 1 es pi cuarto. Entonces el máximo que phi toma es pi cuarto. Me falta r. Pero r va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que ¿quién? Que a. ¿Por qué a? Porque esta es la esfera y ese es el radio de la esfera. En otras palabras, esto de arriba en rojo es la esfera. Y esto que está en azul aquí es el cono. Entonces, no importa dónde yo me ponga aquí, toco al cono y después toco a la esfera. Entonces, el radio que yo estoy tomando a la esfera, no importa dónde yo me ponga. Lo voy a hacer en otro color a ver si lo ven. No importa si yo me pongo aquí, la distancia que hay de aquí hasta aquí, la distancia que hay de aquí hasta aquí, la distancia que hay de aquí hasta aquí es la misma. Y esa distancia, ¿cuánto vale? Precisamente a, que es el radio de la esfera. Entonces, voy a tomar otra hojita y les voy a decir por acá, entonces, que el volumen va a ser igual a la integral entre, vamos a ver, entre 0 y pi cuarto. Integral entre 0 y 2pi. Y la integral entre 0 y a de r al cuadrado, seno de phi, diferencial de r, diferencial de tita, diferencial de phi. Aquí lo único es que tendría que sacar las cuentas. Entonces aquí me quedaría que el volumen es igual, la integral entre 0 y pi cuarto. Si yo integro aquí respecto de r, seno es constante. Entonces me queda aquí que esto es seno de phi, r al cubo partido en 3, entre r igual a 0, r igual a, diferencial de tita, diferencial de phi. Así que esto me queda el volumen, la integral entre 0 y pi cuarto, la integral entre 0 y 2pi, 1/3 lo puedo sacar fuera,
y R al cubo en A es A al cubo. Y como es constante, lo puedo también sacar aquí abajo, porque A es una constante. Entonces aquí me queda A al cubo. ¿Qué me va quedando aquí? El seno de phi, diferencial de tita, diferencial de phi. Pero como esto es constante respecto de tita, me queda que el volumen es al cubo sobre 3, integral entre 0 y pi cuarto, seno de phi, y aquí me queda la integral del diferencial de tita, que es tita. Entonces me queda aquí tita, que va a estar evaluado entre tita igual a 0 y tita igual a 2pi. Y me falta el diferencial de phi. Así que el volumen va a ser igual a A elevado a la 3 sobre 3, integral entre 0 y pi cuarto, y al evaluar aquí entre pi, me queda seno de phi que multiplica 2pi diferencial de phi. Como esto es constante, lo saco fuera, y me queda que el volumen es 2 por pi partido en 3 por A al cubo, integral entre 0 y pi cuarto del seno de phi diferencial de phi. Entonces, cuando yo integro el seno, la integral del seno es el menos coseno de phi. Y todo esto lo tengo que evaluar entre phi igual a 0 y phi igual a pi cuarto. Finalmente me queda aquí que el volumen es igual 2 por pi partido en 3, A elevado a la 3, menos el coseno de phi evaluado en pi, menos el coseno evaluado en 0. Entonces, ya va un momentito. ¿Dónde está que se me perdió? Aquí. Entonces, yo tomo otra hojita en mi pantalla y establezco que el volumen va a ser igual. 2 por pi partido en 3 a la 3. ¿Cuánto vale el coseno de pi cuarto? Raíz de 2 partido en 2. Ah, ¿El coseno de 0 no debería ser positivo? Así, más coseno de 0. sí, más, cierto. Muchas gracias. Lo que pasa es que estoy mirando el reloj y se me está yendo el tiempo. Más 1. Entonces, finalmente aquí me queda que el volumen va a ser igual. Todo esto es un número. Si lo podemos escribir así, fíjense. 2/3 por pi por A al cubo, y aquí yo 2 menos la raíz de 2 partido en 2. Como la raíz de 2 es menor que 2, quiere decir que todo esto es positivo y estos son unidades cúbicas de volumen. Y ese es el resultado. Ahora me falta la parte del centro de masa. Pero resulta que cuando yo voy a calcular el centro de masa, nosotros sabemos que la densidad que me están dando es una densidad constante. Y como la figura, pongan atención, y como la figura está centrada y es simétrica con respecto al eje Z, es como si yo les dijera esto, pongan atención. Voy a dibujar aquí mi... Si yo quiero buscar el centro de masa, lo tengo que buscar por aquí, en cualquier parte del eje Z. ¿Por qué? Porque no lo puedo buscar para acá. El centro de masa la da el equilibrio. Y como la figura es simétrica respecto del eje Z, él se puede colocar en cualquier punto de acá. Quiere decir que el centro de masa que yo estoy buscando, este centro de masa, va a tener coordenadas 0 para X, 0 para Y y Z barra. Y nosotros sabemos que Z barra, que lo vimos en la clase pasada, se calcula con el momento inercial respecto de XY
todo esto partido entre la masa. Entonces, yo tendría que calcular el momento respecto de xy, que sabemos que es la integral triple, sobre el mismo sólido, que nosotros lo llamamos como, ya va, E. Sobre el mismo sólido E, y aquí la cantidad integrando sería la constante de la densidad multiplicado por la variable z, porque lo estoy calculando en función del plano xy. Si aquí fuera, por ejemplo, xz, aquí iría y. Si aquí hay yz, aquí iría x. Y todo esto aquí, diferencial de volumen. Y recuerden también que si yo voy a calcular la masa no es nada más que la integral triple de la constante diferencial de volumen sobre E. Entonces, como ya casi no nos da tiempo, ustedes lo que tendrían es que calcular esto que está aquí. ¿Y con qué variación? Con la que tenemos arriba aquí, con esta. Pregunta al respecto. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, vamos a dejar por hoy esto que tenemos ya acá. Profe, yo tengo una duda.